Vamos a comenzar, ¿está bien? Vamos a orar. Ok, oremos. Padre, en nombre de Jesucristo, nuestro Rey Redentor, venimos nuevamente a tu presencia, como lo hicimos temprano en la mañana, Señor, con el mismo gusto, con la misma urgencia, con el mismo agradecimiento, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, a decirte primeramente que te amamos y a darte gracias por habernos amado primero. A darte gracias, Señor, por la multitud de bendiciones que durante el transcurso de este día tú has puesto sobre nosotros, Señor. A darte gracias por haber llevado nuestros corazones a los pies de Jesucristo. A darte gracias, Señor, por la presencia constante del Espíritu Santo que nos ha advertido de pecado en nuestras vidas, que nos ha recordado la multitud de tus promesas, que Señor nos ha consolado, que nos ha confortado, Padre Santo, que nos ha permitido, Señor, aprender de ti, de tu palabra y de las distintas cosas que han pasado en nuestro día, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, porque tu palabra nos exhorta a que confiemos en ti, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Padre Santo, a que no nos dejemos persuadir, llevar por nuestras opiniones, nuestro entendimiento, nuestro sentir, Padre Santo, y que en todas las cosas que hagamos te pongamos a ti primero, Señor. Nos detenemos porque queremos hacer precisamente eso, queremos ponerte primero, queremos reconocerte en nuestros caminos, queremos ofrecernos a tus pies, Señor, para que tú vuelvas a tener misericordia de nosotros. No necesitamos que nadie nos recuerde que somos pecadores, Señor. Y tú has bañado nuestras vidas de tu misericordia y nos detenemos para pedirte que vuelvas a tener misericordia de nosotros, Señor. Padre, que si hay alguna actitud de arrogancia o de vanidad o vanagloria en nosotros, Señor, que por medio de tu Espíritu, utilizando la palabra, Señor, que tú la derrumbes, Señor, que tú la hagas polvo, Padre Santo, y que tú puedas ver en nosotros la humildad que tanto tú deseas en tu pueblo, Señor. Queremos suplicarte, Espíritu Santo, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayudes a creer en lo que tu palabra dice, que evitemos, Señor, el tratar de utilizar nuestro raciocinio, Señor, y nuestro razonamiento humano, Padre, para entender verdades espirituales, Señor. Que descansemos en la dirección que tú nos das, la iluminación que tú nos das y en la veracidad y lo inerrante que es tu santa palabra, Señor. Que descansemos en tu palabra. Te suplicamos, Jehová Rafa, por las muchas familias de nuestra iglesia local que tienen su salud comprometida en el día de hoy, en distintas formas, Señor. Te imploramos por ellas, las ponemos delante de ti. Sabemos que contigo todas las cosas son posibles. Para ti no hay nada imposible, Señor, y tú eres nuestra sanidad, Señor. Te rogamos que poses tu mano sanadora sobre ellos, que los alivies, que les restaures la salud y que les des sabiduría de lo alto, Señor. Si es que es prudente conforme a tu plan soberano, que vayan a un médico, que tomen algún medicamento, Señor, que tengan tu mente en todas las cosas que precisan hacer. Te rogamos, Señor, por Pastor Marcel, por el Pastor Willy, te rogamos por las personas que están trabajando en la guardería, que los ayudes, Señor, que te les reveles a sus vidas, Señor, y que por favor me ayudes en esta noche a poder, Señor, compartir con mis hermanos estas cosas tan preciosas, tan alentadoras, tan poderosas, Señor, que tu palabra tiene y que en los últimos meses, pues, tú has compartido conmigo, Señor. Ayúdanos, por favor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Transforma nuestra mente, nuestra forma de pensar. Haznos más como Cristo, Señor. Te lo imploramos con humildad y agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. All right. Okay.
Right. En la página de ustedes, en la página número 2, algunas cosas que dicen ahí, acerca de la soberanía de Dios. Dios es eternamente soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios tiene poder absoluto sobre todas las cosas, que su voluntad se hace en el cielo y en la tierra y que nada ni nadie puede detener su mano. El rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, hace esa expresión, luego de tener una experiencia sumamente horrible y luego tiene una experiencia sumamente gloriosa. Y ante esa paradoja, la conclusión de él es precisamente lo mismo, que la voluntad de Dios se hace en el cielo y la tierra y que nada ni nadie puede tener su mano y que es sumamente una imprudencia de cualquier ser humano, cualquier ser creado, cuestionar a Dios, preguntarle a Dios por qué Dios hace esto, por qué Dios hace alguna otra cosa. ¿Okay? Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios es todopoderoso y por lo tanto posee todo el poder en el cielo y en la tierra y que nadie puede resistir su voluntad. ¿Y nadie es qué? Nadie. All right. Esa ya lo dijimos. Entonces, lo otro que vimos es que la Biblia nos enseña que Dios es completamente soberano y que posee el derecho a gobernar todo tal como Él quiera. Es soberano y tiene el derecho, Dios te bendiga, está ya visto ahí, a gobernar lo que todo y hacerlo en la forma que a él le plazca, porque Él es el Rey soberano. ¿Okay? No obstante, en ocasiones Dios nos muestra, no demuestra, mejor dicho, su poder por un largo tiempo. A pesar de que lo que dijimos anteriormente, Él es completamente soberano y posee el derecho a gobernar todo tal como Él quiere, puede pararlo, cualquier circunstancia la puede parar, cualquier circunstancia la puede modificar. Él puede hacer lo que sea, ¿verdad? Pero a pesar de eso, entonces, en ocasiones, Dios no demuestra su poder en su prerrogativa y en su soberanía. Dios decide en ocasiones no mostrar su poder por un periodo extendido de tiempo y entonces, conforme a su plan soberano, cuando Él entiende cuándo, cómo, dónde demostrar su poder, repentinamente lo manifiesta y todos lo pueden ver. Y el momento en que todo el mundo puede ver el poder de Dios, lo glorifican a Él. Amén. Que es el propósito primario detrás de todo lo que Dios hace, que su nombre sea glorificado. ¿Ok? Now, vimos entonces algunas enseñanzas bíblicas correctas. ¿Ok? Y la primera es que Dios usa, en la manera que Dios usa su poder, Dios es soberano en la manera que Él usa su poder. Creo que hablamos ahí acerca del Señor que se llamaba, el siervo de Dios que se llamaba Matusalén. ¿Okay? Dios es soberano en la manera que concede su poder a otros. ¿Okay? Ahí es donde hablamos de Matusalén. En el pasaje anterior hablamos acerca de los creyentes que se encuentran descritos en el libro de Hebreos, la multitud de ellos que, contrario a muchos otros, en vez de recibir el rescate de Dios, no recibieron rescate y lo que experimentaron en su vida fue gran sufrimiento, adversidad, muerte, toda clase de persecución. ¿Okay? Entonces Dios es soberano de la manera que concede su poder. A algunos le da poder para hacer ciertas cosas y Él lo hace conforme a su soberanía. Amén. Ese es el punto. Estamos hablando de que Él hace lo que Él quiere hacer y que nosotros no somos nada y que es una imprudencia de nuestra parte cuestionar a Dios. Amén. Right? Y pues eso es importante pues porque de forma directa o indirecta muchas veces pues eso es lo que hacemos. A veces nos conformamos con el hecho de que no expresamos, ¿verdad? Pues yo no he dicho nada, yo no he hablado nada. El problema con eso es que el hombre se preocupa por lo que ve afuera, pero Dios mira el corazón. Así que tú y yo no tenemos que decir nada. Dios sabe lo que está dentro de nosotros. All right? Sabe que es tan pecado una cosa como la otra, ¿verdad? Dios es soberano en la manera que concede su poder a otros y Dios es soberano en la manera que otorga su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y la otra cosa que vimos es que Dios es soberano en la manera que muestra su gracia. Y en ese contexto, en que el hecho de que Dios
muestra, el Dios soberano en la forma que muestra su gracia, y de paso la gracia de Dios es una gracia soberana. Cuando hablamos de la gracia de Dios, debemos siempre tener, no necesario decirlo, ¿verdad? Pero tener claro que la gracia de Dios también es parte de la soberanía de Dios, que la gracia de Dios se expresa en forma soberana. Él la distribuye, si usted quiere, en la forma que a Él mejor le parece. ¿Okay? Tratamos de considerar el capítulo 9 de Romanos. Leímos un poco, hablamos un poco, y pues vamos a tratarle en esta noche pues de concluir esa parte para así poder pasar a los próximos aspectos de esta soberanía de Dios. Tiene que ver con el libre albedrío, tiene que ver con la cuestión de que si debemos orar o no debemos orar, por qué orar y muchísimas otras cosas que son muy relevantes y tienen mucho que ver con la aplicación de la soberanía de Dios a nuestro diario vivir. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 24. Vamos a hacerlo de forma antifonal. Así que saca su Biblia, mantenga su Biblia ahí pendiente, a la mano. Yo tengo bastantes notas que quiero compartir con ustedes. Espero que el Señor me ayude a poder ver un poquito mejor de lo que vi la vez pasada. Y pues vamos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta noche. ¿Okay? Le anticipo que este pasaje bíblico vamos a visitarlo dentro de 3 o 4 semanas nuevamente. No todo, pero parte de esta porción bíblica. ¿Okay? All right. Ya dijimos que el pasaje anterior a Romanos capítulo 9, énfasis mayormente tiene que ver con la seguridad de salvación, con la seguridad eterna. Versículo 30, 38 y 39. Oh, that's right. Tú podías prender esas luces, mi hermano. Genio. Es el switch negro, aquel que está allí. Milagro. Ahora mismo tiene que acostumbrarse a la luz. All right. Ok, versículos 38, 39. Todo el mundo espero que debe tener su Biblia abierta, por favor. Ok, no la de su compañero a quien está al lado, sino la suya, por favor, o como puedan. Ok, si no tienen una, pues una solamente. All right. Ok. Es Romanos capítulo 9. Capítulo 9, del versículo de 1 al 24. Yo voy a leer los últimos 2 versículos del capítulo 8. Y luego de eso, pues vamos a leer antifonalmente. ¿Ok? Versículo 38 del capítulo 8 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Right? También, un poquito antes, en el versículo 28, dice lo siguiente, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que antes conoció también los predestinó, los que fueron hechos, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo eso es material suficiente para poder concluir que la doctrina de la seguridad eterna es una doctrina bíblica. Amén. All right. Que añadirle más. Así que vamos al capítulo 9, yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Tratemos mientras leemos, pues prestar atención a lo que estamos leyendo, no leamos como el papagayo. ¿Papagayo? A mí, no, el papagayo no. ¿Cómo? No es papagayo, no. El papagayo no leen, sino hablan, ¿verdad? Sino que no leamos ahí, tú sabes, a lo loco, sino que tratemos de prestarle atención a lo que estamos leyendo, ¿ok? Versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo.
la tristeza y el continuo dolor en su corazón es por esta razón. Porque desearía yo mismo ser anatema, maldición, separado de Dios por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Versículo 4, lo que está describiendo es la cantidad de privilegios, no son los únicos privilegios, pero la cantidad de privilegios que Dios en su plan soberano decidió otorgar al pueblo de Israel. Right? Todas esas cosas que están mencionadas ahí son privilegios. Right? Okay. Y la razón por la cual lo menciona es porque esos privilegios tienen una función muy, muy importante en el asunto que él está atendiendo. All right? Okay. Versículo 5. A ellos, hablando de esos judíos, también pertenecen más privilegios. Los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Ese es el pasaje clave de toda la porción bíblica que estamos estudiando. Ese pasaje. Porque el asunto de Pablo, el argumento de Pablo es el tratar de refutar la posibilidad de que las promesas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios haya prometido, haya fallado. Que sea necesario dudar de las promesas de Dios. Ese es el asunto primordial en la mente de Pablo, además del asunto de la elección. El asunto de la elección es el argumento que Pablo utiliza para tratar de refutar ese posible argumento de que la palabra de Dios haya fallado. All right? Okay. Es un paréntesis que Pablo está haciendo, como dije ya, en los versículos 9, 10 y 11. Okay. Así que déjeme leer. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por... I'm sorry, dale, sí. Quiere decir entonces que no todos los descendientes físicos de Abraham, no todos los hijos físicos de Abraham, ok, son hijos suyos, porque en Isaac será llamada su descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne. Los descendientes físicos de Abraham no son hijos de Dios. ¿Está entendiendo? Right? Okay. Sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Eso haciendo referencia a la promesa que Dios hizo en el libro de Génesis. Versículo 10. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos viendo poco a poco? Pablo está presentando, como un buen abogado, está presentando sus argumentos. El primero es acerca de Abraham con Isaac, ahora con Rebeca y con los dos hijos que ella tuvo gemelos de, perdón, Jacob y Esaú. Ok, versículo 12. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Vemos ya inmediatamente el hecho de que Dios en su plan soberano decidió bendecir a uno y rechazar a otro. ¿Ok? Y si no nos dimos cuenta, pues eso sucedió antes de que hubiesen hecho nada que pudiese justificar la actitud de Dios, antes de que nacieran. Versículo 14 yo leo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera.
Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, del que hace, de las obras de alguna persona, sino de Dios que tiene misericordia. Okay. All right. Déjeme paréntesis, versículo 18. Para esto te he levantado, para esto te he colocado en esa posición de prominencia y de poder, para algo en particular. ¿Okay? Versículo 18. De manera de quien quiere tiene misericordia, esto es Dios, y el que quiere endurecer, ¿qué hace? Endurece. Nuevamente, son preguntas que no deberían hacerse nunca, ¿right? Porque ¿quiénes somos nosotros que somos creación para cuestionar al Creador? Amén. Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, o quiere decir, aguantó por mucho tiempo, ¿verdad? Con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Todo el mundo, el versículo 24. A estos también. El Señor bendiga su palabra y nuevamente me ayude a poder hacer una exposición fiel de lo que tiene para nosotros. Estamos hablando acerca de la gracia soberana de Dios. El principio que estamos considerando en las notas suyas, en la página número 4, es que Dios es soberano en la manera que muestra su gracia. ¿Okay? Vamos a considerar la soberanía de Dios en la salvación. Como dije ahorita, en las próximas semanas vamos a regresar hacia parte de esta porción bíblica nuevamente. Dijimos la vez pasada que aunque nos guste creer que estamos sometidos a la soberanía de Dios virtualmente, cada uno de nosotros tenemos áreas donde consciente o inconscientemente hemos construido una valla, una reja, una pared, una muralla, ¿verdad? Como si Dios pudiese ser soberano solo en algunas áreas de nuestra vida y no en otras áreas de nuestra vida. Eso sucede en cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente. Dijimos también que la mayoría de los cristianos profesan creer en la soberanía de Dios, pero rehúsan a reconocerle en su obra, la obra de Dios, en algunas áreas de la vida de ellos. Mencionamos también que es normal que la muerte para muchas personas es una de estas cosas en la vida del ser humano que es asignada a la soberanía de Dios, simplemente porque la muerte es algo sobre el cual el ser humano no tiene ningún tipo de influencia sobre ella. Amén. ¿Okay? No tiene control alguna sobre ella. Los desastres naturales también es otro asunto donde el ser humano no tiene dificultad en reconocer la soberanía divina. Por otro lado, la mayoría de las personas que se llaman a sí mismos como evangélicos se rehúsan a reconocer la soberanía de Dios cuando se llega al asunto más importante en la vida del ser humano, que es a la salvación de los pecadores. Rehúsan a reconocer la soberanía de Dios aun cuando ese rechazo pueda en alguna forma tergiversar el hecho de que Dios es soberano. Y Dios es soberano, como dijimos ya, con los principios que afirmamos, sobre todo, en todo momento
y nadie puede rehusar la mano de Él. ¿Okay? Estas personas que se identifican como evangélicos están dispuestos a concederle a Dios crédito, gran parte del crédito por el trabajo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de la obra del Espíritu Santo, guiando a los hombres a la fe, dándoles iluminación para que puedan creer. Sin embargo, el asunto que queremos destacar es que aunque estas personas le dan un crédito a Dios y al Espíritu Santo, no admiten que Dios esté en completo control de la salvación de los pecadores perdidos. Y la proposición que la Escritura nos da es que Dios está en absoluto control de la salvación de los pecadores perdidos. Ahora, nosotros, me refiero no solamente a los pastores de nuestra iglesia, sino a los que creemos de esta forma, que Dios es soberano y está en absoluto control de todos los asuntos nuevamente, y sobre todo de la salvación de los pecadores perdidos. Estamos de acuerdo también que el ser humano tiene un rol en el proceso, en el asunto de la salvación. Aunque tiene un rol, estamos absolutamente claros de que Dios tiene el control. Aunque el ser humano tiene un rol, Dios está en control absoluto de todo el proceso. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Dígalo usted, hermana Gloria. Otra vez, empiece. Ok, ahí en ese pasaje bíblico vemos nuevamente que el hombre tiene un rol en este proceso, de forma tal que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque entendemos que el ser humano tiene un rol en el proceso, estamos absolutamente claros de que Dios tiene el control. El ser humano tiene un rol, pero Dios tiene el control. Dios está en control absoluto de todo el proceso. Otro pasaje bíblico que mencionamos la vez pasada y vale la pena leer, ya que tiene su Biblia abierta, simplemente pase la página y vean el capítulo 10, por favor. Leemos esta porción bíblica como confirmación de que no erramos, no nos equivocamos al decir que aunque Dios es absolutamente soberano sobre el proceso, el ser humano tiene un rol. Tiene una parte que realizar, ¿ok? Versículo 9 del capítulo 10 hasta el 13. Esto es lo que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahí ve usted una clara indicación de lo que acabamos de decir, que el hombre tiene un rol en el propósito. El ser humano, nadie es salvo a menos que confiese a Cristo como Señor y como Salvador. Amén. Right? Ok. También dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11 dice lo siguiente: la Escritura dice que todo aquel que en él cree no será defraudado. Nuevamente vemos ahí el rol del ser humano en el asunto de la salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que ¿qué? Eso es parte del rol del ser humano en el asunto de la salvación, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nuevamente, confirmación de que hay un rol que el ser humano tiene que ejecutar en este proceso. ¿Ok? Now, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios y en particular cuando decimos que Dios es soberano en la salvación, estamos hablando de lo siguiente. Si cualquier hombre es salvo, lo es por la gracia divina. Y solo por la gracia divina. Es por la gracia divina y solo por la gracia divina. Porque es fácil decir, es por la gracia divina, pero
en adición a esto y por aquello otro, ¿verdad? Okay. So, si alguna persona es salva, es por la gracia divina, solo por la gracia divina, y la razón de su salvación no se encuentra en él. Eso es lo que quiere decir que es solamente por la gracia divina. La razón de mi salvación no se encuentra en mí. La razón de mi salvación se encuentra única y exclusivamente con Dios. All right? No somos salvos como resultado de algo que hagamos. No somos salvos como resultado de algo que deseemos. Sino que usted y yo haremos y desearemos algunas cosas como resultado de la buena voluntad de Dios y de la obra de su gracia en nuestros corazones. Si deseamos algo, si queremos buscar a Dios, si queremos aprender algo de Dios, si tenemos algún tipo de curiosidad acerca de Dios, nada de eso sale de nosotros en nuestro estado natural, porque en nuestro estado natural somos incapaces de hacer eso. Es resultado de la buena voluntad de Dios y de la obra de su gracia en nuestros corazones. Esta parte es muy importante. Ningún pecador, que es lo que cada uno de nosotros somos ahora, salvos por gracia, pero antes totalmente perdidos, espiritualmente muertos, ningún pecador puede obstruir a Dios. En otras palabras, ningún pecador se le puede meter en el medio a Dios. De otra forma, ningún pecador se le puede ir por adelantado a Dios cuando se trata de la salvación. Amén. Yo diría que todas las demás cosas, pero estamos hablando del asunto de la salvación. Ningún pecador se le puede ir por adelantado a Dios. No puede anticipársele a Dios, porque Dios está siempre primero en la salvación. Dios está antes que nuestras convicciones. Antes de que yo pueda tener convicción de que yo soy pecador, de que yo estoy perdido, de que yo estoy, tú sabes, en dirección al infierno, antes de que yo pueda tener esa convicción, Dios está antes que eso. All right? Okay. Dios está antes que nuestros deseos, antes de que yo desee que Cristo me salve, que Cristo transforme mi vida, que Cristo me haga un buen padre, que Cristo me haga una buena madre. Dios está antes de eso. Yo puedo desear ser un buen padre, yo puedo desear ser una buena madre, o un buen hijo, o lo que sea, un buen esposo. ¿Okay? Pero una cosa es que yo lo desee y otra cosa es desear que Dios me haga. Si el deseo es que Dios me haga un buen padre, pues Dios está antes de eso. Antes de yo desear que yo sea un buen padre, Dios está antes de eso. ¿Okay? So, Dios está antes que nuestros temores, nuestra esperanza, todo lo bueno en nosotros o todo lo que pueda ser bueno en cualquier momento está precedido, este es el punto, por la gracia de Dios y el efecto de la gracia de Dios soberana en nuestras vidas. Así que el punto para nosotros importante es reconocer que la gracia de Dios es soberana. ¿Okay? Dios otorga su gracia soberanamente a quien quiere, cuando Él quiere, a la hora que quiera, en la forma que Él quiera. Amén. All right. Y específicamente en el asunto de la salvación. Así que si la gracia de Dios es soberana, ¿cuántos están de acuerdo que es? La gracia de Dios es soberana. Okay. All right. Esto es lo que enseña la Biblia y este es el principio. Si la gracia de Dios es soberana, entonces eso implica que Dios tiene el derecho absoluto de otorgar esa gracia donde Él quiere. Y si su gracia es soberana, Él puede quitar esa gracia cuando Él quiere. La Escritura nos habla sobre ese particular, ¿ok? Simplemente escriba las citas bíblicas en algún lugar ahí, tiene páginas suficientes para poder escribir, ¿verdad? En el reverso de la página puede tomar nota, porque no tenemos muchos blancos en esta noche, me parece. ¿Okay? Juan capítulo 6, versículo 44. Esto es lo que dice. Juan capítulo 6, versículo 44. Estos son pasajes bíblicos que dicen lo mismo, ¿ok? Que estamos diciendo que Dios tiene el derecho la gracia de Dios es soberana y que Dios tiene el derecho absoluto de otorgar esa gracia donde Él quiere.
y puede no darla cuando Él no quiera darla. Amén. All right. Okay. Pasajes que en gran medida reafirman enfáticamente lo que acabamos de decir. Juan 6:44. Esto dice, ninguno puede venir a mí, Cristo hablando, si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en el día postrero. Eso es la gracia de Dios. Dios, los que van a venir a Cristo son los que el Padre lleva a Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Juan 6:65. Básicamente la misma verdad. Y dijo, por eso, Cristo hablando, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Nadie puede venir a Él si no le fuera dado por el Padre. ¿Y nadie es qué? Nadie. Es la gracia soberana de Dios. Él otorga su gracia como Él quiera. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la tierra de Tiatira, que adoraba a Dios en lo poco o mucho que ella sabía. Esa frase es interesante, que adoraba a Dios. Right? Ya Dios estaba dándole luz a esa persona. Amén. All right. Okay. Porque el pasaje que dice, el que acabamos de leer, los que acabamos de leer hace un momento, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. No es que un día Dios me coge del brazo y me dice, ok, hoy vas para Cristo. Aquí está. No, es un proceso donde Dios va revelándose. Right? Y si usted y yo sentimos alguna inquietud, el punto que tenemos que dejar claro en nuestra mente, right, es el hecho de que todo proviene de la gracia de Dios, que no comienza conmigo, que comienza con Dios. Pero ¿y por qué no lo hace con mi papá? ¿Y por qué no lo hace con mi mamá? ¿Y por qué no lo hace con mi hijo? ¿Por qué no lo hace con mi suegro? ¿Por qué no lo hace con fulano y sutano? Pues porque Dios es soberano en la manera que muestra su gracia. Amén. All right. Y que nosotros no podemos cuestionar. No podemos cuestionar. Esto es una verdad bíblica. Eso está en la Biblia. Los ejemplos que consideramos ya, que leímos acerca de Ismael e Isaac y de Jacob y Esaú y del faraón y Moisés, son ejemplos claros, evidentes, contundentes de que eso es de esa forma. Desde el principio ha sido de esa forma. Dios hace lo que Él quiera hacer. Y nosotros no debemos cuestionar en ninguna forma lo que Dios haga. Y le anticipo, en caso de que pase algo en el proceso, ¿verdad? Que no llegue a terminar, que una de las mejores cosas que nosotros podemos disfrutar en nuestra vida de cristianos es esa verdad bíblica. Gloria a Dios que el asunto de la salvación no está en manos de gente que está muerta espiritualmente, que no pueden hacer nada por ellos mismos y que está en las manos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Right? Eso en vez de pugilatear, como decimos los puertorriqueños, a usted lo que debe es darle gozo y alegría y esperanza. Esta mujer llamada Lidia, Hechos 16:14, vendedora de púrpura, ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la enseñanza del apóstol Pablo, y el Señor abrió el corazón de ella. A él le place, de la misma forma que Jesucristo en el estanque de ¿cuál era? ¿Siloé? Uno de los estanques de eso, ¿verdad? El estanque de Siloé yo creo que era, que había aquella multitud de gente que estaba enferma y entre todos ellos, pues Cristo dijo, pues, ¿y tú quieres ser sano? Él pudo haber sanado a todo el mundo allí, pero soberanamente fue donde esa persona en particular. Pues en este caso, sin duda alguna, había toda clase de personas escuchando al apóstol Pablo, como había estado escuchando a esta mujer por una cantidad de tiempo, y ahora en este día, en su plan soberano, Dios le abrió el corazón.
Salió de él. Dios le abrió el corazón. Hechos 16:14, para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. En otras palabras, la frase quiere decir, para que ella pudiese entender, comprender, darle sentido a lo que Pablo estaba hablando. Hechos 11:34 al 36. El asunto aquí es la soberanía, Hechos 13:48, perdón, ¿ok? Dice, los gentiles, oyendo esto, la predicación de los apóstoles que decían que Dios lo había puesto a los gentiles para hablar de la salvación, que llevaran el mensaje de la salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, esa declaración de los apóstoles, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. Escuche ahora, esto es Hechos 13:48. Y creyeron todos creyeron. No, creyeron todos los que ¿qué? Los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Sabe que hay una parte de la Escritura que dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del tiempo? Right? Pero ¿sabe que también dice que hay personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del tiempo? Dice las dos cosas. Hay personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del tiempo. Hay otros cuyos nombres no están escritos en en el libro de la vida desde la fundación del tiempo. O sea que el plan de Dios, soberano, gracias. Right. Okay. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 30, capítulo 2, mejor dicho, versículos 30 y 31. Capítulo 2, capítulo 1, estoy muy seguro. Un segundo. Perdón, capítulo 1, ok, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Mas por él, esa mi versión dice, mas por él, ese por él es Dios, es Cristo, es el Dios Todopoderoso. Mas por él, por el Dios de la gloria, estáis vosotros en Cristo Jesús. Ha sido injertado en Cristo Jesús. Han sido salvos. Es por él, es por la obra de él, por lo que él ha hecho, el cual nos ha sido hecho por Dios, Cristo, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se va a gloriar, gloríese en el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6, pasaje que todos ustedes conocen. Pablo dice, porque estando persuadido de esto, totalmente convencido, sin duda de ninguna clase, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. La buena obra está hablando de la salvación. Esa es la buena obra. No comenzó con nosotros, Él la comenzó. Pues la comenzó cuando yo le pedí que viniera a mi vida. Suena aceptable, pero bíblicamente presenta un gran desafío. Porque los muertos no hablan. Amén. Tito capítulo 3, versículo 5. Hablando de la obra de Cristo, nos salvó, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, nos salvó porque a Él le plació, no por nada que nosotros pudiésemos haber hecho, por ninguna iniciativa, o porque yo estaba buscando, o porque yo estaba deseando, o porque yo estaba corriendo. No se trata del que busca, ni el que quiere, ni el que corre, sino del que tiene misericordia, que es Dios. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por su gracia soberana, por el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento que es necesario, porque estamos muertos espiritualmente. Amén. All right. Y por la renovación que el Espíritu Santo le concede al ser humano. Versículo 9, pasaje que todos también tenemos claro, Hebreos capítulo 12, versículo 2.
llamado a correr la carrera, la vida cristiana que nosotros tenemos, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él es. ¿Ok? Somos gracias por salvos, por medio ¿de la qué? Somos salvos por gracia, por medio ¿de la qué? De la fe. ¿Y qué es lo que dice después? ¿Y esto es qué? Un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios que nos da la capacidad para tener fe. Que es imposible tener fe sin que haya habido una regeneración. ¿Okay? Que es una de las sesiones que nos esperan en las próximas semanas. La clarificación de todo eso. El autor y consumador de la fe. El punto aquí es que aquellos que son salvos lo son porque Dios los ha elegido para salvación. Puesto de otra forma, el Espíritu Santo le ha dado vida a un espíritu que estaba muerto. Amén. El Espíritu Santo le ha dado comprensión a una mente que estaba cegada por el pecado y por Satanás. Now, las personas que son salvas, escuche que es importante lo que voy a decir. Las personas que son salvas pueden decir que han elegido a Dios. Pueden decir eso. Yo elegí a Dios. Yo acepté a Dios. Yo acepté a Cristo. It's not wrong to say that. Pueden decir que han elegido a Dios, pero solo después que Dios les ha elegido para salvación. Amén. Cristo dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Now, that's a good passage, right? Pero es mejor todavía cuando comenzamos correctamente y cuando lo que comienza diciendo es parte de nuestro raciocinio, de nuestra perspectiva del cristal a través del cual miramos todas estas cosas. Yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Right? Eso tomó la iniciativa de elegirme a mí. Y si entonces eso va acompañado de un conocimiento que va profundizando en la Escritura, la verdad del caso es que nuestra respuesta a las circunstancias de la vida, a los desafíos de la vida, a las necesidades de la vida, va a ser totalmente distinta a la que posiblemente tenemos en el día de hoy. Porque si Dios es el Dios que es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, pues entonces, ¿qué tengo que temer yo? Amén. Eso que Cristo decía, decide quién va a ser tu Señor. ¿Va a ser tú mismo o va a ser tu trabajo o va a ser tus recursos o va a ser tu cuenta de banco o va a ser lo que tú utilizas para depender, Decide cuál va a ser tu Señor. O eso o soy yo. Right? Si soy yo, no vas a tener que estarte preocupando tanto. Amén. Porque tu Padre Celestial sabe todas tus necesidades y el resto de la historia ya lo sabemos. Que lo que concluye diciendo es, por lo tanto, busca primeramente el reino de Dios, que ya hemos dicho a la saciedad y usted debe sabérselo de memoria, que lo que quiere decir es que permite que Dios soberanamente gobierne en tu corazón. El reino de Dios. Busca primero el reino, busca que Dios reine, que Dios gobierne soberanamente en tu corazón. Control absoluto en tu corazón y todas las demás cosas que tú necesites serán provistas. Un día a la vez. El maná nuestro del día de hoy. Venía hablando con Carlitos Torres, amigo de Puerto Rico, cuyo hijo fue asesinado, acribillado a balazos el lunes pasado en un pueblo que se llama San Germán, en Puerto Rico, que es un pueblo que no pasa ni el tiempo. Así de pacífico era ese lugar. Venía escuchando yo a MacArthur y de momento me acordé de él porque venía yo asustado que no me pasara lo que me pasó la semana pasada. Con los ojos y la cabeza y el mareo
y no entendía. Estoy escuchando a MacArthur para recibir consuelo y fortaleza de MacArthur. O del mensaje de MacArthur. All right? Okay? All right. ¿Cuántos me entendieron lo que quiero decir? ¿Sabes? All right. MacArthur no es el que da el consuelo, es Dios, ¿verdad? Pero a través de su enseñanza, ¿verdad? Simplemente en caso de que alguien esté escuchando y quiera sacar eso fuera de contexto. All right. So, mientras estoy ahí, pues de momento me viene a Carlito, ¿sabes? Y digo, ¿sabes qué? Que yo voy a llamar a Carlito a ver cómo está y esa cuestión. Ay, estuvimos hablando y fue distinta la cosa. Ahora es que estaba buscando consuelo de Dios para asegurarme que iba a venir sin miedo y esa cuestión. Ahora es el que estaba consolando a otras personas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sabes? Y entre las cosas que hablamos, ¿sabes? Como yo recordarle, acuérdate, Carlito, aquí lo que necesitamos, pues no sabía que Rosa había fallecido y esa cuestión, lo que necesitamos es un día a la vez. ¿Right? Y el principio tú lo conoces. Él fue una de las personas que Dios utilizó en la vida mía para hablarme de Jesucristo. Antes de que yo viniera para aquí en el 84, él fue con un grupo de hermanos de la iglesia de él a mi casa a tener un servicio. Y oraron por mi salvación, la salvación de Rosa, la salvación de Marcel y de China, y toda la cuestión. La cuestión es que, pues, le dije, pues, recordé, dice, pues acuérdate que lo que dice la Escritura, esto es, danos hoy el pan de nuestro de cada día, ¿sabes? El consuelo para hoy, no para mañana. Mañana pide el consuelo para mañana, right? Y yo dije, pues yo ahora voy para allá, iba asustado, pero ya no estoy asustado, ¿ok? Ahora, Señor, la misericordia para el día de hoy, right? Alabado sea tu nombre, ¿ok? So, ¿dónde estábamos? En Hebreos 12:2. Ok. So, lo que dije fue entonces que la persona que es salva puede decir que ha elegido a Dios siempre y cuando lo diga después que Dios lo ha elegido para salvación. Right? Ok. Porque Cristo dijo, no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Ok. Now, como dije hace un momento, esa ecuación de que Dios es el que nos elige a nosotros para salvación tiene otro lado. Y el otro lado es verdad. Busque en su Biblia en Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 3 al 8. De atrás para adelante, el primer libro, Apocalipsis. Capítulo 13, del 13 al 8. Del 13 al 8, del 3 al 8. Va para atrás a leer como los judíos, para que ve. Sí. Del 3 al 8. ¿Ok? Ahí es un pasaje escatológico, ahí hay mucho simbolismo y no vamos a entrar en ese asunto en este momento, ¿verdad? Simplemente vamos a leer lo que dice porque al concluir dice algo que es altamente significativo porque nos ofrece otro lado de la ecuación de que Dios en su plan soberano es el que decide quién va a ser salvo. All right? Ok. So dice, está hablando de las dos bestias en esta porción de este pasaje escatológico. Vi una de las cabezas como herida de muerte. ¿Estamos en el mismo lugar? Ok, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4, y adoraban, subraya eso, y adoraban al dragón, simbolismo de la bestia, Satanás, que te dado autoridad a la bestia. Y adoraban a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y se le permitió vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8, que es el que nos interesa. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero clarifica cuáles son esos moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Ahora, un poquito más adelante, en el capítulo 17, busque. Versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. ¿Lo encontró? All right. Esto es lo que dice. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Ahora, lo que vamos a leer de ahora en adelante es lo que es crucial para nuestro estudio en esta noche. Y los moradores de la tierra, mira ahora, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Desde la fundación del mundo se determinó que estos moradores de la tierra, sus nombres no estarían escritos en el libro de la vida. De la misma forma que hay nombres que fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del tiempo, hay una determinación de Dios para no escribir ciertos nombres. ¿Okay? Ahora bien, debemos comprender todo esto correctamente con la ayuda del Espíritu Santo, todas las cosas que estamos leyendo. Primeramente, que para ser salvos los hombres, el ser humano debe confiar en Jesucristo. Es el rol humano, el rol que todos tenemos, como la provisión de Dios para salvar a los pecadores que están perdidos. El ser humano tiene que hacer eso. Para ser salvo hay que hacer eso. Ese es el rol nuestro. Y el punto es que cuando el ser humano hace eso, es porque Dios le ha dado el corazón o la capacidad para hacerlo. Deuteronomio 36 dice lo siguiente: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Con qué propósito? Preparará lo necesario en tu corazón. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. No hay posibilidad de poder amar a Dios con todo tu corazón a menos que Dios haga esa obra divina, sobrenatural en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban a Dios? Oye a Cristo. Así que la soberanía de Dios en la salvación se puede inferir, como hemos visto en muchos pasajes bíblicos, pero se establece claramente, contundentemente, cuando estamos hablando de soberanía de Dios, gracia soberana de Dios y la elección de Dios, básicamente estamos hablando de la misma cosa en este caso, ¿right? En el caso de Romanos capítulo 9. Así que la elección de Dios, la soberanía de Dios, la gracia soberana de Dios para salvación, se puede ver, se puede inferir. O sea, no está directamente ahí, pero se puede inferir con claridad en algunos pasajes bíblicos, pero se establece contundentemente en otros, que no hay chance, no podemos sacarle el calzo. Right? Está ahí. ¿Okay? Este capítulo 9 de Romanos es uno de esos. Uno de los propósitos de este pasaje bíblico es establecer la soberanía de Dios en la salvación. ¿Por qué tantos judíos que son parte del pueblo escogido de Dios no han creído en Jesucristo? ¿Y por qué tantos gentiles que no son parte del pueblo de Dios han creído en Cristo como su Señor y Salvador? That's the issue. Ese es el issue que tenemos aquí. ¿Okay? Así que en este pasaje bíblico la soberanía de Dios, la elección de Dios no está simplemente implícita ahí o levemente señalada, sino que está contundentemente declarada. Está probada, inclusive, más que eso, señor, está defendida en contra de cualquier objeción que se pueda presentar de esa verdad. Así que lo primero que vemos son los primeros 5 versículos. ¿Okay? Vamos a ver los primeros 5 versículos ahí. ¿Right? ¿Quién quiere leer los primeros 5 versículos? Claro, lo que tenemos aquí es la condición triste, deplorable, si usted quiere, de Israel. Los primeros 5 versículos del capítulo 9. ¿Quién los quiere leer? Levante la mano. Hay un premio para el que los lea. ¿Usted los quiere leer?
El premio consiste en esto. Usted va a ser la primera persona que va a tener la oportunidad de chequear los bowls vacíos plásticos que están allá afuera. De los que me han traído algo de comer, porque tengo una colección de bowls plásticos de todas marcas, unos caros, otros menos caros, otros de high class, que están allá afuera, y cuando terminemos, pues usted decide cuáles son los suyos. All right? Ok. ¿Estamos? All right. God is good? All the time? Ok, no, perdone el chiste y la broma, veamos con seriedad lo que vamos a leer. Dale, lee los primeros 5 versículos del capítulo 9. Pablo está hablando y comienza diciendo que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Por qué tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón? ¿Por qué? Porque los judíos perdieron su negocio, porque hay una hambruna, o porque hubo un terremoto grande, o que hubo tiene ese sentir, esa tristeza por el asunto de la salvación de ellos. Amén. All right? Okay. So, nos dice entonces que ese es un dolor continuo y llega más allá. Él desearía, si fuera posible por él, ser anatema, ser maldición, ser condenado al infierno, si por eso ellos pudiesen alcanzar la salvación. Los identifica también como parientes en su carne, con otras palabras, son del mismo grupo étnico, los identifica como israelitas. Entonces pasa a dar, como ya mencioné previamente, muchos de los privilegios que el pueblo de Israel tenía. La razón por la cual estos privilegios están identificados ahí, porque estos privilegios, al ser entendidos incorrectamente, son razón, humanamente hablando, de la perdición de Israel. Amén. Huevosidad, pero por eso es que están todos esos privilegios identificados ahí. Ahora, antes de entrar en eso, para clarificar el asunto, porque para alguien que ha estudiado un poco la Biblia y el libro de Romanos, pues no tengo dificultad en poder entender esta pausa que Pablo está haciendo en estos 3 capítulos, 9, 10 y 11. Pero para muchos de ustedes que no han tenido la oportunidad o el privilegio que yo he tenido de poder estudiar en el seminario y poder estudiar un poco sistemáticamente la Escritura, pues quizás sea beneficioso entender lo que voy a decir en este momento, ¿ok? Now, en los primeros 8 capítulos de Romanos, ¿este es el capítulo qué? 9. En los primeros 8 capítulos, Pablo lo que hace, Pablo está haciendo la función de un abogado que está presentando toda la evidencia que él tiene detalladamente para probar su caso, ¿verdad? Para probar de que Cristo es el Salvador, es el Mesías. Amén. Pablo está estableciendo los primeros 8 capítulos, una explicación detallada y racional, con lógica. Pablo es muy lógico en su presentación, distinto a Pedro y quizás a Santiago, no, y a Juan. Son formas de pensar, de expresarse, lo que presentan es totalmente distinto. Una forma detallada y racional del Evangelio de Jesucristo. Hay divisiones en estas porciones bíblicas. Capítulo 1, del versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, Pablo está estableciendo lo que se conoce como la doctrina de la depravación humana. Depravación humana. ¿Qué es eso?
Porque cuando usted escucha al pastor Marcel o me escucha a mí hablando de que uno de los problemas que el ser humano tiene es que no reconoce su condición depravada y que en un momento dado que éramos personas depravadas, ¿verdad? Pues esa afirmación es chocante y se resiste, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos habla sobre ese particular. La doctrina de la declaración de la depravación humana básicamente se trata de la condición pecadora y caída de todo ser humano. Todo ser humano tiene esa condición caída, right? Pecadora, no hay excepción. Por consiguiente, ubica o nos coloca a todos los seres humanos bajo la sentencia de la condenación divina. La paga del pecado es muerte. Right? Okay. Condenación divina sin esperanza de salvación aparte de la intervención divina. Ahí es donde estamos. Soy una persona depravada, humanamente hablando, depravado. Soy una persona pecadora. Tengo una naturaleza caída. Esa naturaleza caída me ubica, me coloca bajo la condenación divina. Y no tengo esperanza de salvación a menos de que Dios divinamente intervenga. Eso es lo que vemos en Romanos del capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 3. Entre Romanos 3, 21 a Romanos 5, 21 también, Pablo lo que hace es explicar la provisión divina o por medio de la cual los pecadores pueden ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. Es una explicación que Pablo da de lo que Dios ha hecho. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Right? Somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La porción bíblica la vamos a leer dentro de unos momentos. ¿Okay? Y en el capítulo del 6 al 8, Pablo habla acerca de las implicaciones presentes y futuras de esta justificación por la fe. Hasta ahora, hasta llegar al capítulo 9, Pablo ha estado hablando tanto de judíos como de gentiles, con personas que por medio de la gracia soberana de Dios pueden ser recipientes o receptores, si usted quiere, de la justificación por la fe. En los capítulos que le he identificado, como este paréntesis que Pablo hace, del 9 al 11, Pablo demuestra que la incredulidad de los judíos y la salvación de los gentiles, que este es el issue, la incredulidad de los judíos, la salvación de los gentiles, no son evidencia importante de un error de la palabra de Dios. Versículo 6. Alguien me lee el versículo 6 de Romanos 9. Que lo tenga, rápido. Versículo 9, 6, dale. Sigue. Right? No que la palabra de Dios haya fallado. Right? Así que Pablo está demostrando, la intención de él en estos 3 capítulos es demostrar que la incredulidad de los judíos y la salvación de los gentiles no son evidencia de que haya algún error en la palabra de Dios. Más bien es el cumplimiento, quizás podría decirse inesperado, pero preciso, porque Dios sabe lo que está haciendo de su palabra. En este capítulo 9, Pablo nos da a conocer algo muy importante. Puede escribir esto, por favor, en algún lugar. Nos da a conocer que la doctrina de la elección es una manifestación de la soberanía de Dios en la salvación. La doctrina, lo que Dios dice acerca de la elección, es simplemente una manifestación de la soberanía de Dios en la salvación. Podemos añadir que esa manifestación de la soberanía de Dios en la salvación, que es la doctrina de la elección, a su vez explica la incredulidad. Eso no tiene que escribirlo, ¿ok? Esto último no, ¿ok? No. Lo que quiero que escriba es que la doctrina de la elección es una manifestación de la soberanía de Dios en la salvación. Just right there, ¿ok? Hasta ahí.
El punto es que esta doctrina de elección, que es una manifestación de la soberanía de Dios en la salvación, explica, nos permite entender la incredulidad de muchos judíos y también nos explica y nos permite entender la conversión de muchos gentiles. You see that? Right there. Para ponerlo en un lenguaje quizás podamos entenderlo mejor. La doctrina de la elección, que es una manifestación de la soberanía de Dios en la salvación, nos permite entender esto. El hecho de que muchos judíos y gentiles han rechazado la obra de Cristo y por lo tanto están perdidos eternamente. Y que esos muchos gentiles y esos muchos judíos que han rechazado la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario y por lo tanto están perdidos eternamente. Si se rechaza la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, esta persona está perdida eternamente porque es la única opción que nosotros tenemos. ¿Okay? Aquellos muchos judíos y gentiles que han rechazado la obra de Jesucristo y por lo tanto están perdidos eternamente, esa realidad de que hay muchos gentiles y hay muchos judíos que han rechazado la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y por consiguiente están perdidos eternamente, esa realidad, esas personas son una ilustración de la soberanía de Dios en la salvación. Y del mismo modo, aquellos gentiles y aquellos judíos que han llegado al lavado de Cristo, a la fe en Jesús como el Mesías prometido, son salvos por la obra de la soberanía de Dios en la salvación. También son una ilustración de la soberanía de Dios en la salvación. Los que no han creído son una ilustración de la soberanía de Dios en la salvación. Los que han creído, sean judíos o gentiles, también son una ilustración de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Okay? Así que, se acabó el tiempo. En Romanos 9, Pablo prueba, entre otras cosas importantes, que la elección de Dios no es corporativa. No es corporativa, quiere decir que no es colectiva, right? Y que no todos los descendientes físicos de Abraham eran receptores de las prometidas bendiciones de Dios. También nos enseña que el fallo, donde fallaron la nación de Israel con relación al Mesías, no fue un error de la palabra de Dios, versículo 6 que leímos hace un momento, sino en el hecho de que aquellos que pusieron, presumir, that's a good word, que presumieron, right, that's better, que las benditas promesas de Dios eran colectivas, eran para todos nosotros. Soy judío, son para nosotros. Y que con esas promesas colectivas que eran para ellos, se incluían a todos ellos judíos y al mismo tiempo se excluían a todos los gentiles. Porque esa es la mentalidad de los judíos. Es para nosotros solamente y todos los que no son como nosotros están excluidos. Right? Por lo tanto, en Romanos capítulo 9, del versículo 6 al 18, Pablo utiliza tres ilustraciones de la elección individual de Dios. Dios es selectivo. Y lo que vemos aquí es tres ilustraciones de Pablo, nuevamente, de esa elección individual de Dios. Versículos del 6 a 9, Dios está diciendo, Isaac sí, Ismael no. Versículos del 10 al 13, Dios está diciendo, Jacob sí, Esaú no. Versículos del 14 al 18, Dios está diciendo, Moisés sí, Faraón no. De paso, Moisés era un asesino. Missed that point. Okay? I think we should leave it there. Yes.
ayúdeme por favor. Un poquito mejor hoy, ¿verdad? O menos malo esta vez. Right? Menos confuso, un poquito más detallado. ¿Sabe por qué? Porque no fuimos tan a prisa como la otra vez y Dios nos está ayudando. ¿Okay? ¿Me permite tu pluma un momentito? Gracias. Ok. All right. So, pues hay varias familias de la iglesia que están con su salud quebrantada. El Lucas, el bisnieto de Dunia, nieto de Dunita, hijo de Michelle, you know, el del pelito bien lindo ese que viene por ahí, sí, Lucas, sí. Está bien malito, tiene el flu, la cuestión esa, so, you know, tiene una fiebre que no se le baja, así que just pray for him. La hermana Yadira, que está embarazada, I don't know if you know that, si no lo sabía, ahora lo sabe, está embarazada, right? Okay. Estoy autorizado a decirlo, by the way. ¿Sabe? Está embarazada y entonces también él tiene flu y Juan y los niños y toda esa cuestión, so let's pray for them. Y, ¿cómo? Y Phil, right? Y Nori, right, okay. Daisy, pero Daisy es una. María también me escribió, la hermana María, me dijo, no podré ir esta noche, okay. Así que pues oremos por ellos, all right? Now, vamos a orar un momentito. Si alguien va a ofrendar, pues sabe lo que tiene que hacer. Tenemos un nuevo año, tenemos tenemos grandes oportunidades dentro de la iglesia para poder pues echar hacia adelante la obra del Señor y pues sería bueno que pues nos pongamos las pilas, ¿verdad? Ok. Now, el domingo que viene, de anticipo que vale la pena pues no quedarse en la casa, right? La enseñanza se llama, una pregunta, ¿qué hora es? So, tiene que ver mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo y eso, así que posiblemente nos vamos a entender 2 o 3 semanas porque es algo bien interesante y cosas que ya Dios me ha enseñado en el pasado, pero que ahora ante la realidad presente, pues ahora tienen una perspectiva distinta y en el estudio de esos pasajes, pues Dios me ha enseñado unas cosas que anteriormente no las había visto con esa claridad y pues estoy loco, deseoso de poder compartirla con ustedes porque han sido bien, pero que bien beneficiosas. ¿Ok? Así que no se me quede en la casa. Amén. Right. God is good. All the time. Oramos, Padre, en nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bien tremendamente bueno. Gracias, Señor, por poner en mi corazón el apagar el radio y llamar a Carlitos, Señor, y a través de eso, pues, poder recibir de ti, Señor, lo que te estaba pidiendo, Señor. Es interesante, pues, que la forma en que tú nos consuelas, la forma en que tú nos sacas a veces de la depresión, a veces nos levantas, Señor, es simplemente moviéndonos a ocuparnos de las necesidades y los problemas, las dificultades de otros, Señor. Yo diría que la mayor parte de las veces esa es tu metodología, Señor. Así que gracias, Padre Santo. Oramos por este hombre, Padre Santo, y lo que le espera de ahora en adelante, Señor, y que, Padre, pues que él pueda regresar a tus caminos, Señor, y invertir el resto de sus días, Señor, haciendo lo que es correcto, Señor, que es servirte a ti y honrarte a ti y ponerte a ti primero en todas las cosas de su vida. Presentamos las personas que se mencionaron que están enfermas, las que no mencionamos que tú conoces, Señor, pues también las levantamos de ti y aún aquellos que no están y van a estar, también los levantamos delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que acompañe al pastor Willy, a la hermana Rosita y a los nenes en viajecito que van a tener en el fin de semana, que seas el conductor de su automóvil, que ayudes a la hermana Rose, a la hermana Silvia y al hermano
Luis, Señor, que van a sustituirlos con el servicio a los niños, Señor, y que los llenes de ti. Y gracias porque ya hace tiempo que ellos están sirviendo, Señor, y estamos confiados de que gracias a ti ellos van a servirle a esos niños de una forma de excelencia, Señor. Así que gracias con el pastor Marcel, con tu mano sobre él, Señor, ayúdalo. Y toda la iglesia, Señor, que tanto necesitamos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right. Dios los bendiga.